Señor. Mis escogidos, dice el Señor, me están preguntando cuándo, dice el Señor. Y yo no les diré cuándo, dice el Señor, porque vendré con destrucción repentina, dice el Señor, sobre los moradores de la tierra, dice el Señor. Hay de los que viven en opulencia, dice el Señor. Hay de aquellos, dice el Señor, que se materializan, dice el Señor, en su propia concupiscencia, dice el Señor. Hay de aquellos, dice el Señor, que han dado muertes a otros, dice el Señor, quitando vidas aquí, quitando vidas allá, dice el Señor. Hay de aquellos que pervierten el corazón de mis hijos en mis iglesias, dice el Señor. Hay de aquellos, dice el Señor, que juntan para sí, dice el Señor, ascuas, dice el Señor. Oh, dice el Señor, yo voy a venir contra de ellos, dice el Señor. Nación por nación, dice el Señor, extiendo mi mano, dice el Señor. Nación por nación, yo mismo extiendo mi mano, dice el Señor. Y mi espada, dice el Señor, mi espada, dice el Señor, vendrá contra cada nación, dice el Señor. Hoy extiendo mi mano, dice el Señor. Terremotos y temblores vendrán, dice el Señor. Mucho más allá, dice el Señor. Morirán muchas almas, dice el Señor. Sin mí, dice el Señor, porque yo estoy entregando a los que no son de mí, dice el Señor. Ellos se permitieron en su propia concupiscencia, dice el Señor, y renegaron de mi santo nombre, dice el Señor. No llegaron a acuerdos conmigo, sino que llegaron a acuerdos con Satanás, dice el Señor. Yo mismo les entrego hoy, dice el Señor, porque a partir de ahora, dice el Señor, mi espada, dice el Señor, será soltada, dice el Señor, de una forma, dice el Señor, diferente, dice el Señor. Mi espada, dice el Señor, será llevada mucho más allá, dice el Señor. Ay, dice el Señor, de aquellos que provocan injusticia, dice el Señor, de los necios, dice el Señor, que pervierten mi palabra, dice el Señor. Yo vengo contra sus casas, dice el Señor. Yo vengo contra los moradores de la tierra, dice el Señor. Y aquí yo estoy, dice el Señor, llamándote a ti, dice el Señor, aunque entres en un ayuno y clamor santo, dice el Señor, todos juntos y que no cesen en sus oraciones, dice el Señor. Sigan clamando y sigan orando, dice el Señor. Yo dije que mi espada ya fue soltada, dice el Señor, y que el principio de dolores ya comenzó, dice el Señor. Y así es, dice el Señor. Y hoy la dejo caer sobre nación por nación, dice el Señor. Aquí va a pasar algo, dice el Señor. Necesito que estén preparados, dice el Señor, en un ayuno y oración santo, dice el Señor. Que no se detengan ni que avancen, dice el Señor. No quiero sus discusiones, dice el Señor, o sus disensiones, dice el Señor. No quiero, dice el Señor, favoritismo con nadie, dice el Señor. Yo quiero que todos entren en un acuerdo, dice el Señor, juntamente con mi Hijo Jesucristo, dice el Señor. Él es unidad, dice el Señor. Él no es disensión, dice el Señor. Él no causa división, dice el Señor. Él no provoca engaño, dice el Señor, y Él no causa confusión, dice el Señor, porque Él es la verdad y la vida, dice el Señor. Él es el camino que yo les di, dice el Señor. A Él seguir, dice el Señor. A Él seguir, dice el Señor. Y todo aquel que venga contra ti, dice el Señor, me está diciendo, ay de aquel que venga contra ti, dice el Señor, porque mi espada me cortará, dice el Señor. Yo les he llamado al arrepentimiento, dice el Señor, y les he dado una voz, dice el Señor, porque no es tu voz, es mi voz, dice el Señor. Pero necesito, dice el Señor, que se acerquen a mi presencia, dice el Señor, para ponerse a cuenta, dice el Señor, que se desdigan de su verdad, dice el Señor, porque yo dije que toda blasfemia contra mi Santo Espíritu no será perdonada, dice el Señor. Hay de aquel que ha blasfemado contra mi Santo Espíritu, dice el Señor, porque todavía les estoy avisando, les estoy advirtiendo, dice el Señor, y algunos se burlaron, dice el Señor, y menospreciaron mi voz, dice el Señor, pero yo vendré, dice el Señor, porque mi justicia es sagrada, dice el Señor. Yo no estoy en la disensión ni en la división, dice el Señor. Yo no causo, dice el Señor, división, dice el Señor. Sépanse eso, dice el Señor. Yo vine, dice el Señor. Vine, dice el Señor, para escoger, dice el Señor. Vine para apartar, dice el Señor. Porque esto es en el tiempo, dice el Señor, en que yo estoy apartando a mis escogidos, dice el Señor. Proclamen ayuno, oración, dice el Señor. Y háganlo, dice el Señor, para que ustedes mismos sean ejemplos, dice el Señor. Porque va a pasar, dice el Señor, días, dice el Señor, en que muchos, dice el Señor, menospreciarán aún, dice el Señor, mi santa palabra, dice el Señor. Pero yo los cortaré de mi presencia, dice el Señor, porque vienen días de pruebas, dice el Señor. Días de angustia, dice el Señor, para los moradores de la tierra, dice el Señor. Aún habrá más inundaciones, mi sierva me está diciendo. Aún habrá más incendios forestales, me está diciendo el Señor. Aún habrá más terremotos, dice el Señor. Fuertes vientos se avencinan a la tierra, dice el Señor. Estoy viendo los fuertes vientos, remolinos grandes que se están levantando, tornados grandes en diferentes lugares donde nunca los había
había habido. Estoy viendo cómo se está derritiendo el hielo en diferentes lugares, Santo. Estoy viendo cómo se desgaja un pedazo de hielo muy grande. Oh, Santo, Santo, cómo caen las aguas, Santo. Y empiezo a ver cómo empieza a subir el nivel de las aguas en ríos, Santo. Empiezan a secarse ríos. Estoy viendo cómo empieza a venirse una gran sequía. Empiezo a ver grandes ríos que se secan en diferentes lugares. Empiezo a ver la tierra quebrada por la sequía. Empiezo a ver cómo se marchitan las plantas, las verduras. Empiezo a ver cómo se marchitan a unos árboles. El sol se pone aún más lanzando las llamadas solares. Aún el sol va a calentar mucho más la tierra. Oh, Santo, vendrán grandes estragos para la tierra. La fuerza magnética de Nibiru se está acercando y habrá mucho quebrantamiento, dolores de cabeza, dolor de garganta. Esos son los síntomas, dolores de ojos que van a venir para la tierra cuando se acerque más el planeta Nibiru. Y dice el Señor que no quedan muchos días, dice el Señor. Aquí estoy yo, dice el Señor. Y temblarán los montes y los collados, dice el Señor. Se moverán de su lugar, dice el Señor. Joel 2, dice el Señor. Lucas 21, 25, 26, dice el Señor. Están a la puerta, dice el Señor. Decídanse, dice el Señor. Decídanse a quién van a servir, dice el Señor. Yo quiero, dice el Señor, que estén en mi presencia. Y los quiero guardar yo mismo, dice el Señor. Estoy viendo mucha energía del sol. Mucha energía del sol que está empezando a venir, pero es una energía muy fuerte del sol, llamaradas grandes que están comenzando a venir. Pero estoy viendo también, dice el Señor, mi espada, dice el Señor, no se detendrá, me está diciendo el Señor. Estoy viendo mucha radiación en el espacio, en el universo, por la cercanía de Nibiru. Estoy viendo, oh Santo, los planetas, unos planetas, está llegando la radiación ya a unos planetas más rápido que a la Tierra. Está comenzando a colapsar. Veo un planeta que está comenzando a lanzar ese planeta. Se ven como destellos de ese planeta, pero es por causa de que le está llegando la radiación a ese planeta. Lo está envolviendo, lo está moviendo de su lugar. Oh Santo, 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 el sol. Estoy viendo al sol. Oh Santo, 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 el sol. Santo, y viene, oh Santo, estoy viendo el sol, pero estoy viendo algo más. Estoy viendo una fuerza magnética. Santo, Santo, Santo. ¿Qué es esto, Señor? ¿Qué es esto? Estoy viendo algo. ¿Qué es esto? Nemesis, dice el Señor. Oh, Santo, Santo, Santo. Dice, estoy viendo a Ajenjo otra vez. Dice el Señor, es Ajenjo. Ajenjo se acerca, dice el Señor, juntamente con Nibiru, dice el Señor. Ajenjo viene tras de Nibiru, dice el Señor. No se te olvide quién te lo dije, me está diciendo, dice el Señor. Ese es Ajenjo, me lo está mostrando, que resplandece Ajenjo. Oh, Santo, 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 Santo.